Hoy vamos a tratar un tema apasionante de la neurociencia contemporánea y que además se corresponde con un viejo anhelo de la humanidad. ¿Se puede leer el pensamiento? ¿Se puede saber lo que una persona está pensando en tiempo real? ¿Podemos saber lo que siente una persona, pero no a través de una inferencia sobre lo que suponemos que siente a partir de lo que dice o sus expresiones faciales o su corporalidad, sus movimientos, sino de una manera más objetiva, como si pudiéramos acceder a esa mente? Bueno, ese es el desafío. Y en realidad ese desafío entronca con uno de los problemas de la psicología. La psicología se ocupa de la vida mental, de lo que ocurre en la mente de las personas, cómo funciona y qué es lo que pasa. Pero no tenemos un acceso directo. Lo que tenemos son inferencias basadas en lo que observamos, porque no existe el viaje mental a la mente del otro. La neurociencia contemporánea, en uno de sus capítulos importantes, que es el de la neurotecnología, esto es el conjunto de tecnologías que está enfocado a monitorear la actividad del cerebro con el fin, con el propósito de poder establecer un puente entre la actividad neural y la actividad mental, se ha ocupado muy específicamente de este problema y ha hecho algunos avances. La idea es la siguiente: se trata de que una persona, que es un sujeto experimental, tenga que hacer una determinada tarea. Hay un sistema tecnológico que puede ser a través de diferentes tecnologías, algunas se llama resonancia magnética funcional, otras se llama estimulación transcraneal, etc. Supongamos que yo soy el sujeto de esa experiencia y entonces lo que se me pide es que observe un cuadrado o que observe un triángulo. Mientras lo estoy haciendo, se monitorea mi actividad cerebral concomitante a cada una de esas dos percepciones. Esto se hace un determinado número de veces hasta que en un determinado momento el sistema tiene la información suficiente como para poder discernir si yo estoy observando el triángulo o estoy observando el cuadrado. Cuando esto se hace con un determinado coeficiente de acierto, se puede concluir que en algún sentido ese sistema tecnológico de alguna manera está adivinando o está leyendo cuál es el contenido que yo estoy percibiendo. Vamos a una segunda etapa. Ahora ya no se trata de que vea el cuadrado o el triángulo, sino de que piense en el cuadrado o que piense en el triángulo. Y vuelve a pasar lo mismo. De modo tal que si el proceso es exitoso, ahora el sistema es capaz de determinar si pienso en una cosa o pienso en otra cosa. Por eso es que a esta rama o programa de la investigación científico-tecnológica se le ha dado en llamar metafóricamente telepatía tecnológica o cibertelepatía. ¿Por qué? Porque yo, que soy el sujeto experimental, estaría actuando como una especie de telépata emisor, mientras que el sistema tecnológico, es decir, el dispositivo artificial, en la medida en que acierta, cumpliría la función de ser un telépata receptor. Para precisar con mayor detalle cuál es el significado cabal de lo que se realiza en esta disciplina, que se ha dado en llamar metafóricamente telepatía tecnológica, es necesario hacer una precisión importante. Esta distinción la propusimos con nuestro equipo de investigación hace un tiempo y consiste en distinguir entre una modalidad activa versus una modalidad pasiva de telepatía tecnológica. En la modalidad activa, el sujeto funciona como cooperador de la experiencia. Esto es, se esfuerza conscientemente
en tratar de pensar una cosa u otra. En cambio, en la modalidad pasiva, la tarea es mucho más difusa. Se trata simplemente de que la persona deje volar su imaginación. Por supuesto, eso a los efectos de posibilitar la decodificación es mucho más difícil que para el caso de la telepatía tecnológica activa. La telepatía tecnológica en su modalidad activa nos lleva a un problema muy práctico, que es ¿qué podríamos hacer con la mente? Si el sistema puede distinguir dos estados mentales diferentes, pensar en un círculo o en un cuadrado, entonces podría también distinguir entre pensar una letra A y una letra B. ¿Y por qué no todas las vocales? ¿Y por qué no todo el abecedario? Y si esto es posible, lo cual es un problema teórico y empírico, la persona suficientemente entrenada con un sistema, como suelen llamarse, interfase cerebro-máquina, podría, en lugar de utilizar un teclado para ingresar un texto, simplemente dictar ese texto con órdenes mentales. Una posibilidad muy interesante, que es lo que más se viene desarrollando, es el tema de poder accionar objetos con la mente. Y esto no es ciencia ficción ni es telequinesis, es simplemente algo tan sencillo como un sistema que es capaz de decodificar las señales neurales asociadas con la intención de tal o cual movimiento. Entonces, esto es un campo incipiente de desarrollo, personas que tienen parálisis motoras severas, bueno, se han desarrollado dispositivos, exoesqueletos o algún dispositivo como un brazo mecánico o como un miembro mecánico, y lo que hace el sistema de codificar la orden de mover tal o cual miembro, llevar a cabo tal o cual acción, y entonces simplemente basta que la persona lo piense para que ese sistema periférico, que sería una extensión artificial del cuerpo de esa persona, bueno, moverse en consecuencia. De modo que la telepatía tecnológica en su versión activa nos lleva a un tema muy interesante, que es poder hacer cosas con la mente. Sabemos que hay momentos en que podemos sorprendernos a nosotros mismos con un pensamiento que simplemente es una palabra dicha en silencio. Pero si hacemos una introspección simple, también nos sorprendemos muchas veces pensando en algo, aún a pesar de que no está dicho en palabras. Este tema ha sido muy inteligentemente tratado por uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, que es el psicólogo ruso Lev Vygotsky. Vygotsky nos propone una distinción interesante. Una cosa es el lenguaje externo, el lenguaje hablado, el lenguaje propiamente dicho, y otra cosa es el pensamiento, que se expresa en forma de un monólogo interior al que él llama el lenguaje interno o el lenguaje interior. El lenguaje externo es sucesivo y explícito, en cambio el lenguaje interno es implícito, gestáltico y simultáneo. Dicho en otros términos, tenemos una idea global y cuando la queremos transmitir nuestra mente tiene la tarea de buscar cada una de las palabras que expresan esa idea. Pero en realidad no la pensamos así, la pensamos, por decirlo de alguna manera, en una misma unidad o bloque de sentido. Ahora bien, esto plantea un problema y un límite con las pretensiones de la telepatía tecnológica en su modalidad pasiva. Y no es un problema menor, es el siguiente. En el momento en que estamos pensando como si fuera un texto, el sistema podría decodificar la actividad neuronal asociada a la codificación fonológica, es decir, pensar las palabras, decirlas internamente, y por ende, si capturara el código, podría de alguna manera mapearlo en un dispositivo externo. En otros términos, podríamos leer en una pantalla el texto
que la persona está de alguna manera recitando interiormente. Pero cuando está en una etapa anterior esa persona, a la génesis de la palabra, es decir, cuando está pensando aquello que todavía no fue puesto en palabras, ¿qué es lo que un sistema de lectura artificial del pensamiento mostraría al observador externo en una pantalla acerca del suceso mental en que está incursionando el sujeto? En otros términos, podría ser que el sistema sea capaz de decodificar la actividad del sujeto, pero cuando la muestra en pantalla esto ser ininteligible para un observador externo. De la única manera en que el sistema de lectura artificial del pensamiento, modalidad pasiva, podría traducirnos la esencia del pensamiento que está llevando a cabo un sujeto, es que tenga la cualidad de ser un intérprete de ese pensamiento, pero no tenemos ni la más mínima idea teórica de qué cosa significaría desarrollar un dispositivo capaz de semejante proeza. Por lo tanto, la conclusión preliminar es: interesante idea, interesante desafío poder leer la mente, pero hay algunas posibilidades probables y hay algunas posibilidades que más bien se quedan en el orden de lo prematuro para ser planteado con nuestro conocimiento teórico del funcionamiento de la psicología.